Hola, buen día. Mi nombre es Jesús Salvador Rojas Tinoco, estudiante de la carrera de Ingeniería Industrial y de Sistemas. Aquí voy a presentar mi proyecto integrado de la materia Mecánica Clásica. Con lo tal, pues responderé las siguientes preguntas. ¿Qué es el equilibrio de cuerpos rígidos? Un cuerpo rígido es una combinación de un gran número de partículas que tiene posiciones fijas entre sí. Estas fuerzas que actúan sobre un cuerpo rígido se pueden clasificar en dos grupos, que son las fuerzas externas, que representan la acción de otros organismos de cuerpo rígido y su movimiento descanso, y la fuerza interior, que esta mantiene unidas las diferentes partículas que cumplen condiciones para reemplazar el cuerpo rígido. Si el cuerpo está compuesto de varias partes, las fuerzas de enlace son definidas por fuerzas internas. Un cuerpo también permanecerá en equilibrio si se sabe dónde se localiza su centro de gravedad. De esta manera también podemos manipular un poco las fuerzas e igualarlas. Para que un cuerpo rígido se encuentre en equilibrio, la sumatoria de fuerzas y la sumatoria de momento con respecto a un punto cualquiera debe ser cero. De esta manera el cuerpo ni se desplaza ni rota. ¿Cómo funciona el equilibrio estático? La estática es una rama de la física que estudia los cuerpos en reposo o en estado de equilibrio, por lo que el equilibrio estático es cuando un cuerpo permanece en estado de reposo ante la acción de fuerzas externas. Una partícula se encuentra en equilibrio estático cuando ninguna otra fuerza actúa sobre las mismas. Las fuerzas pueden clasificar en diferentes tipos dependiendo del punto o puntos donde actúan sobre una partícula. Entonces, las fuerzas se pueden clasificar en cinco tipos, que son las coplanares, que son aquellas que actúan sobre dos dimensiones, y las no coplanares, que son aquellas que actúan en tres dimensiones, por lo tanto pueden ser en planos distintos. Las colineales, que se presentan sobre un cuerpo de un solo plano, pueden actuar en el mismo sentido o en sentido contrario. Y también las concurrentes, que actúan sobre un plano partiendo del mismo punto para formar un ángulo. Y las fuerzas paralelas, que estas son fuerzas distintas actuando sobre el mismo cuerpo, pero estas no interactúan entre ellas. Y otra definición más amplia define el estado de equilibrio estático como aquel estado de un objeto cuya posición en el espacio tiene un gradiente de energía potencial igual a cero, ya que las fuerzas siguen actuando pero hay equilibrio. ¿Cuáles son las diferencias entre equilibrio dinámico y fuerzas de inercia? El equilibrio dinámico es el estado en que se encuentra un objeto móvil presentado idealmente como una partícula, cuando su movimiento es rectilíneo uniforme. Este fenómeno se produce cuando la sumatoria de fuerzas extremas actúan sobre él se anula. El equilibrio es ausencia de aceleración, y por lo tanto la velocidad constante es perfectamente posible en un objeto que posea movimiento circular uniforme. No se encuentra en equilibrio dinámico. Pese a que su rapidez es constante, existe una aceleración dirigida hacia el centro de la circunferencia que lo mantiene en la trayectoria. Esta aceleración se encarga de ir cambiando adecuadamente el vector de velocidad. La velocidad nula es una situación particular de equilibrio en una partícula, equivalente a afirmar que el objeto está en reposo. Y las fuerzas de inercia son fuerzas ficticias que aparecen cuando en física estudiamos un objeto sobre un sistema de referencia no inercial. Es decir, sobre un sistema de referencia que cambia el módulo o la dirección de su velocidad. Son un tipo de fuerzas que se inventan para que se cumplan la ley de la física, en particular la ecuación que debe cumplir todo tipo de sistema, que es fuerza es igual a masa por aceleración. Lógicamente las fuerzas de inercia se deben tener en cuenta en los sistemas de referencia no inerciales, tales como la plataforma giratoria. Si por ejemplo utilizamos el suelo como sistema de referencia, el sistema de referencia que es típico, no es necesario incluir este tipo de fuerzas. Por ejemplo, en el sistema bueno, en las fuerzas de inercia, un ejemplo claro es como cuando pues, se produce un choque de un automóvil. Por así decirlo, la velocidad que mantiene el automóvil
se detiene, mas sin embargo esta energía se proyecta sobre los pasajeros que salen disparados. Y el equilibrio dinámico podría ser cuando se pasa, por así decirlo, sobre un puente improvisado de una tabla o cuando vas en la cuerda floja. Esto ya que se mantiene una aceleración igual a cero, ya que pues este como podría decirse, el objeto está en reposo. Y estas son las diferencias entre estos. Y bueno, de mi parte es todo en esto que fue mi proyecto integrador de la materia mecánica clásica. Muchas gracias.